Las adversidades, los tiempos de crisis, son los de mayor crecimiento y beneficio. Nada se cambia si nos sentimos bien con lo que estamos realizando. Por ejemplo, nadie abandona un barco si está seguro en él, aunque no tenga un rumbo fijo y apenas se cuenta con lo necesario para subsistir. Sin embargo, cuando se nota que hay una fisura en el piso, el agua está entrando y está en riesgo nuestra vida, entonces se pone en perspectiva todo y nos obligan a hacer cosas extraordinarias. Imagina a una mujer que durante mucho tiempo depende del esposo para subsistir. De forma inesperada, muere, dejándola sola con 2 hijos. No ha tenido un empleo durante los últimos años, porque su marido consideraba que los hijos la necesitaban. Meses después se ve en la miseria, no tiene ni para comer, entonces tiene que reunir el coraje para salir adelante y hacer cosas de las que no se creía capaz. Cada adversidad nos hace salir de nuestra zona de confort y nos abre las puertas a nuevas oportunidades. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, si no se le presenta una situación adversa que la obligue a tomar medidas al respecto, seguirá haciendo lo mismo. Cada situación nos obliga a crecer, nos hace preguntarnos qué puedo hacer para cambiar esta situación adversa y qué necesito para modificar la situación que vivo, nos obliga a buscar nuevas alternativas. Lo que aparentemente es una situación complicada termina siendo una bendición. Si lo que está en nuestra vida no funciona, nos permite encontrar nuevos caminos, tomar la responsabilidad por nuestras acciones. Cuando se te presente una situación complicada, actúa como si no pudieras fracasar. Ten fe en ti mismo y en tu poder superior. Sigue tus instintos. Una mujer tenía la sensación de que debía asistir a un viaje, porque algo agradable le esperaba ahí. Pero las condiciones no eran las más favorables, su situación económica no andaba del todo bien, la razón le decía que debía ahorrar ese dinero para los tiempos difíciles o comprarse algo que le representara una buena inversión. Llegó a pensar que era despilfarrar el dinero, creyó que debía dejarlo para después, pero su instinto le decía que debía asistir, que no lo podía aplazar por más tiempo. No entendía lo que estaba sintiendo, era como si algo muy importante le aguardara en ese lugar. A medida que los días avanzaron, su presentimiento se hizo más fuerte. Algunos días estuvo sintiendo que algo muy importante sucedería, pero no sabía qué era o cómo se manifestaría. Ella había deseado por mucho tiempo que el amor llegara a su vida, pero esto no había sucedido. Las parejas que había tenido no la convencían del todo. Parecía que no tenía suerte. Habló con sus amistades y cada uno le dio una respuesta diferente. Entonces decidió seguir sus instintos, apartó su lugar para una excursión a una hermosa playa. Algunos días más tarde asistió al viaje y para su sorpresa, le tocó sentarse con un joven muy agradable. Al regreso, se siguieron frecuentando, y al año, se casaron. El seguir sus instintos le permitió conocer al amor de su vida. Si le hubiera hecho caso a la razón, no hubiera encontrado lo que tanto anhelaba. Otra persona tenía que realizar un viaje, pero en este caso sus instintos le avisaban sobre un peligro. Ya estaba todo pagado y la razón le decía que se divertiría, pero sus instintos indicaban lo contrario. Trató de no darle importancia, pero cada vez era más fuerte corazonada. Ya en otras ocasiones lo había sentido, pero había actuado con la razón y después se había arrepentido. Entonces decidió cancelarlo. Poco después se enteró que había tenido un accidente el autobús y el más afectado era el lugar donde ella se iba a sentar. El seguir sus instintos le salvó la vida. Una mujer deseaba tener un patrimonio, entonces buscó anuncios en internet, investigó varias opciones, de las cuales algunas no la convencían. Después le llamó la atención un anuncio. Al parecer era una buena oportunidad, porque solo daban un enganche de 100.000 pesos y el resto, se trataba de un crédito de interés social. Se le citó una junta el día sábado, a la cual asistió muy puntual. Los vendedores hablaban de lo fácil que sería tener su departamento, en una buena zona. Por supuesto que se emocionó, era la oportunidad que tanto esperaba, solo tendría que invertir 100.000 pesos y el resto, lo pagaría a crédito. En ese momento, estaba dispuesta a depositarles el dinero, pero su instinto le dijo que primero debía conocer el lugar y después podría tomar la mejor decisión. En la junta se le había dicho que en los inmuebles no se daba ningún tipo de información y que no tenía caso ir. Por otra parte, los lugares eran muy pocos y muchas personas ya estaban inscritos. Pensó que no era posible que tantos se hubieran equivocado. Si algo anduviera mal ahí ya se habrían enterado los demás. La razón le decía que los vendedores conocían bien su negocio,
y que era una oportunidad que no se podía perder, pero su intuición le indicaba que primero debía ir al lugar antes de tomar una decisión. Terminando la junta, fue al inmueble y para su sorpresa, se encontró una manta pegada en la pared que decía "No se deja sorprender, ya no hay lugares disponibles". También tenía el nombre de otra asociación. Si no hubiera seguido sus instintos y se hubiera dejado convencer, habría perdido sus ahorros. ¿Qué son para ti los instintos? ¿Alguna vez los has escuchado? Es esa sensación que nos dice las cosas antes de que suceda. Por ejemplo, cuando tenemos una cita o que realizar un viaje con anticipación, nos hace saber si es una buena idea o hay alguna alarma en nuestra cabeza. Algunas veces la razón bloquea los instintos, pero cuando se les pone atención, mejores resultados se obtienen. Muchas personas te pueden decir, no se puede, no lo hagas, es imposible, ¿para qué lo intentas? Pero puede ser que ese presentimiento o sensación se te haya regalado nada más a ti. Puede ser algo muy sencillo o muy complicado. Puede ser tan simple como dar vuelta en la calle correcta, o decir algo que aparentemente no se recordaba. Por ejemplo, al hacer una venta o el negocio de nuestra vida, la razón puede decirnos una cosa, pero el instinto sabe con anticipación aquello que nos conviene. En ocasiones, se puede confundir con el miedo, por lo que hay que poner atención para diferenciar cada uno. Tal vez llevas mucho tiempo pensando en crear tu propio negocio, pero la razón te dice que no es el momento. Pero ¿qué te dice tu intuición? Puede ser la respuesta a todos los deseos de tu corazón. Las cosas que deseamos llegan por los caminos menos esperados. Puede ser que sintamos que debemos comprar el boleto para una rifa, entrar a determinado trabajo o ir a un lugar especial. Recuerda que los caminos de Dios son misteriosos y se te precipitarán las cosas de la manera que menos lo imaginas. Puede ser que necesitamos que se nos provean clientes para nuestro negocio y de esa manera será. No te preocupes cómo llegará. Solo sigue tus instintos. Prepárate para lo que sí quieres. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué puedes hacer? A menudo las cosas no llegan porque no estamos listos para ello. Por ejemplo, nos conformamos con un empleo que apenas nos da para sobrevivir, pero no llena todas las expectativas. Pensamos que trabajando más duro obtendremos mejores ingresos, pero la mayoría de las veces no es así. ¿Cuánto puedes ganar en otra empresa, teniendo el mismo grado de estudios y haciendo lo mismo? Tal vez el doble. Pero ¿qué pasaría si decides capacitarte un poco más, estudiar una especialidad o licenciatura? Me puedes decir que no tienes tiempo o que tus gastos no te lo permiten, pero hay muchos cursos que se pueden estudiar en Internet. O por sistema abierto, hacer pequeños sacrificios para tener un futuro mejor, encontrando el trabajo que nos agrada. A menudo permanecemos mucho tiempo en un trabajo que no nos satisface porque simplemente tenemos miedo a atrevernos a intentar cosas nuevas. Nos estancamos en algo por el temor a lo que pueda suceder, pero la mayoría de las veces son fantasmas que en cuanto se enfrentan desaparecen. El primer paso siempre es el más complicado, después todo se vuelve más sencillo. ¿Por qué crees que tendrás resultados diferentes si siempre haces lo mismo? Una amiga tenía más de 40 años, cuando la conocí, se sentía frustrada por haber dejado sus sueños por apoyar a su esposo y convertirse en madre de familia. Al final el marido se fue a vivir con otra mujer y la abandonó sin importar todos los sacrificios que había hecho por su pareja. Se sentía muy frustrada, me dijo que le hubiera gustado convertirse en psicóloga, pero ya era demasiado tarde. Entonces le recomendé que buscara algunas alternativas que le permitieran lograr lo que tanto soñaba. En aquel entonces solo contaba con la secundaria, aunque había sido una de las mejores de su clase, se le hacía muy difícil. Sin embargo, ella ayudaba a estudiar a sus hijos, por lo que muchos de los conocimientos le eran recientes. Unos meses se negó a hacerlo, prefería seguirse sintiendo víctima de las circunstancias. Sin embargo, tiempo después, supo de la convocatoria para la preparatoria. Era sistema semiescolarizado, además le daban una beca a los estudiantes. También tenía mucho tiempo libre, y contaba con la pensión alimenticia que le daba el marido. Entonces entendió que ocupaba el mismo esfuerzo en ver televisión, tener pensamientos negativos y quejarse de sus problemas, que en luchar por sus sueños. Años después se graduó como la mejor de su clase y hoy es una gran psicóloga. Por supuesto, esto le generó mejores ingresos y sobre todo tener un motivo por el cual vivir. Lo más interesante del asunto es que me comentó que antes de estudiar se sentía deprimida y enferma con fuertes dolores de cabeza.
Sin embargo, a partir de que inició la escuela, su salud mejoró muchísimo, porque ahora su mente estaba pensando en lo que sí quería. Aunque no lo creas, gastas la misma energía en quejarte o sentirte molesto porque las circunstancias no son lo que deseas, intentando cambiar a las personas que no tienen la menor intención de cambiar, que en perseguir tus sueños. En ti está decidir qué quieras que suceda en el futuro. Nada cambiará si en el presente no se hace nada para que así sea. Recuerda, de nada sirve que se te haya dotado con la mejor computadora que puede existir, si no estás dispuesto a sacar todo el provecho de ella. Adolf Hitler, uno de los hombres más influyentes del pueblo alemán, fue autodidacta en su juventud. Hubo un momento en que solo contaba con su inteligencia para salir adelante. En ocasiones, tenía que escoger entre alimentarse y comprar un libro, pero perseveró, y aunque cometió grandes errores, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona cuando se lo propone. Si se desea crear un negocio propio, es importante conocer todo lo relacionado con él. Por ejemplo, impuestos y trámites administrativos. Por supuesto, no se pueden tener conocimientos sobre todas las áreas, por lo que es de gran ayuda apoyarnos con otras personas que tengan esa información. También conocer a personas que ya lo hayan logrado, de esa manera nos podrán regalar su experiencia. Atrévete a fracasar. El mayor crecimiento es cuando soltamos aquello que tenemos y que nos encadena a lo que no deseamos, aquello que nos impide volar con nuestras propias alas, como las águilas. Imagina que tienes tus manos llenas de lo que no quieres, entonces una lluvia de bendiciones caen sobre tu cuerpo. Pero no puedes atraparlas porque tus manos están llenas de lo que crees que es oro, pero en realidad solo es polvo. Por ejemplo, una persona está trabajando como obrero en una empresa, pero siempre soñó con poner un negocio de comida. Las presiones de la casa, las deudas económicas, el excesivo trabajo y el cansancio no le permiten obtener sus sueños, pensando que es imposible de lograr todo lo que se propone. Así pueden pasar muchos años pensando en lo que no puede obtener. Continuará y creyendo que ya es mayor, que es demasiado tarde para ello. Pero ¿qué sucede si por un imprevisto se queda sin empleo? Un evento desafortunado lo lleva a lograr grandes cosas, como poner su propio negocio. Es posible que sea un éxito, si cuenta con los elementos adecuados, y no me refiero precisamente al dinero, me refiero a utilizar todos los medios a su alcance, como aprender a cocinar, utilizar su tiempo en algo diferente, asociarse con personas que tengan el capital, usar publicidad y promociones, para que su negocio despegue más rápido. A menudo el infortunio nos lleva a descubrir el enorme potencial que llevamos dentro, a encontrar nuevos caminos, a cortar las cadenas que nos impiden volar con nuestras propias alas y surcar los cielos. Conocí a una amiga que durante mucho tiempo vivió violencia con su pareja, pero no se atrevía a dejarlo por miedo a estar sola. Creía que sin él no era nada, ya tenía más de 4 décadas, y pensaba que era su último tren, el único hombre que podría amarla. Pasó mucho tiempo donde las faltas de respeto y agresiones verbales eran comunes, hasta que el hombre conoce a otra mujer y la deja. Por supuesto que vivió por una etapa de luto donde las cosas no marchaban bien, pero tiempo después utilizó esa energía extra en hacer cosas que le gustaban. Antes del año su economía había mejorado, y daba clases de superación personal. Años después su negocio creció. Me dice que si ese hombre se hubiera quedado en su vida, ahora no tendría todas las bendiciones económicas que le llegaron. También trabajó en ella misma, y encontró una mejor relación. Su mayor tristeza la llevó a su mayor éxito. Atrévete a intentarlo, que es lo peor que te puede suceder. Nadie nace conociéndolo todo. El que no se ha equivocado, es porque nunca se ha arriesgado. El intentarlo nos permite salir de donde estábamos, tener nueva energía para crear y experimentar cosas nuevas. La misma energía se requiere para intentarlo que para postergarlo. Solo recuerda que pase lo que pase, no saldrás vivo de este mundo. ¿Qué te gustaría llevarte? El deseo de haberlo intentado y quedarte con el hubiera, o el haberlo vivido. La mayoría de las ocasiones las cosas parecen peor de lo que son. Nunca midas el tamaño de la montaña hasta que estés en la cima, entonces te darás cuenta de lo pequeña que era. ¿Qué te da miedo, el fracaso o el éxito? Por supuesto que pensarás que el fracaso, pero en realidad, lo que da miedo es el éxito, porque el fracaso ya lo conoces, y el éxito es algo nuevo, un camino que no se ha recorrido. Si un niño pequeño no se arriesga a caer, jamás podrá ponerse de pie. El caer lo hace sentir mal unos segundos, pero de nuevo se levanta para volver a intentarlo. Muchos autores de libros que se encuentran entre los más vendidos fueron rechazados 15, 20 o 30 veces, pero eso no los hizo darse por vencidos. Por el contrario, lograron volverse a poner de pie y luchar hasta alcanzar lo que querían. Analizaron el aprendizaje, y eso los llevó
a obtener lo que esperaban y muchas veces fueron más lejos. Cuando tenemos lo suficiente, no hacemos cambios, porque la pérdida podría ser mayor, pero cuando estamos desesperados, llenos de deseos de triunfar y salir adelante, dispuestos a abrir nuestros brazos a todo lo que deseamos, entonces eso no permite ver las cosas desde otra perspectiva, enfocarnos en lo que sí queremos. El fracaso puede ser nuestra mayor herramienta si aprendemos en qué fallamos y redoblamos esfuerzos. Los tiempos de crisis son los de mayor aprendizaje y de crecimiento porque nos obligan a ir más lejos, a enfrentar dragones, a salir de nuestra zona de confort y enfrentar nuestros mayores miedos para lograr lo que deseamos. En los tiempos de calma nos relajamos, pensamos que todo está cubierto, pero son los momentos difíciles lo que nos hace romper las barreras que nosotros mismos nos hemos puesto. Imagínate que estás en una situación donde tienes que vivir en la calle, que no tienes ni para comer y necesitas buscar la comida entre los botes de basura. Tal vez el robar sea necesario para subsistir. La pareja que nos acompañó durante varios años ya no está. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para superar esa situación? Suena demasiado extremo, pero te sorprendería cuántas personas famosas tuvieron que vivir eso. Un escritor muy famoso se quedó sin empleo, ya no pudo pagar el alquiler de su departamento y se fue a vivir a un parque. Solo contaba con una casa de campaña. Años después recibió $1,5 Million por su primer libro y sus manuscritos han estado entre los más vendidos. A menudo deseamos que las circunstancias se modifiquen de manera mágica, que el gobierno, la familia, la sociedad cambie para que nuestra vida mejore, pero desgraciadamente esto no sucede así. Las cosas siguen iguales hasta que nosotros decidimos hacer cosas diferentes cuando todo lo demás lo hace. Muchos de los hombres más ricos de la historia, los más influyentes y exitosos, vivieron momentos donde la situación económica era tan mala que tuvieron que pasar hambres, y eso los impulsó a obtener sus sueños. Fueron sus sueños ardientes, aquellos que se sienten con todo alma, aquellos que nos hacen creer que todo es posible, los que se sienten en todo el cuerpo, los que lo llevaron a romper las barreras que les impedían volar. ¿Cuál es tu sueño ardiente? ¿Cuál es ese sueño que taladra tu mente una y otra vez? ¿Cuál es el sueño que durante mucho tiempo está en tu cabeza? Puede ser la respuesta a todo lo que siempre has soñado. Si otros han podido, tú también puedes hacerlo. Descubre qué te hace feliz, qué es lo que te motiva. A menudo no lo encontramos hasta que intentamos diferentes cosas. Eso nos da la respuesta. ¿Cómo podemos descubrir si algo nos gusta si ni siquiera lo probamos? No importa la edad, ni los fracasos experimentados, solo tenemos el ahora. El mañana no sabemos cómo sea y el pasado no se puede cambiar por más que lo intentemos. Aprender de los errores. ¿Cómo crees que fue la historia de las personas que tanto admiras? ¿Acaso consideras que todo se puso de su lado para construir sus sueños? Por supuesto que no. Muchos de ellos, quizás la mayoría, tuvieron que aprender de sus mayores errores antes de alcanzar la gloria. Los personajes más grandes de la historia no serían tan exitosos si no hubieran aprendido de sus fracasos, para sacarles el mejor provecho. Si se hubieran dado por vencidos desde el principio, no serían quienes soy ahora. Imagina a Cristóbal Colón en el año de 1492, una época en la que no existían los avances tecnológicos que hay en este momento. Tenía una idea demasiado absurda para su tiempo, donde todos creían que la Tierra era plana. Por supuesto, muchos se reían de él, y pensaban que estaba loco. Su meta era encontrar un nuevo camino para llegar a las Indias y conseguir especias. No tenía dinero para realizar ese viaje, solo sus conocimientos, inteligencia y voluntad. Otros hubieran pensado, eso es imposible, la Tierra es plana, y él va a caer por la orilla del mundo cuando se haga el viaje. Pero él no se dio por vencido, buscó quien aportara los medios económicos para costear su travesía. Tampoco tenía marinos que quisieran emprenderla búsqueda, así que tuvo que ayudarse de los presos que habían en las cárceles. Fueron los únicos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, porque no tenían mejores alternativas. De alguna manera ese viaje fue un fracaso porque no llegó a las Indias, lo cual era su objetivo. Solo descubrió el continente americano, algo que resultó mucho más relevante. Henry Ford, el creador de los autos Ford que se venden por todo el mundo, antes de ser tan exitoso, vivió el fracaso de sus dos primeras empresas, pero esto no lo detuvo, por el contrario, aprendió de sus errores, y esto lo llevó al éxito. Fue el primero en aplicar la línea de montaje para la producción de automóviles en el mundo. El libro Harry Potter fue rechazado por muchas editoriales por creer que no sería una buena oportunidad de negocio,
Tuvo la suerte de ser leído por la hija del editor de tan solo 8 años a quien le interesó el proyecto. Fue publicado sin grandes expectativas y unas críticas buenas, después lo convirtió en uno de los mayores fenómenos literarios. Ahora ha generado millones en ganancias. Si se hubiera dado por vencida y permitir que su libro se echara a la basura, ahora no sería millonaria. Albert Einstein, cuando era joven, sus calificaciones en el colegio eran tan bajas que un maestro le dijo que nunca llegaría a nada. Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto antes de ingresar a la NBA, fue apartado del equipo debido a su falta de habilidad. Según sus palabras: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones, se me ha confiado para tomar el tiro que ganaba del juego, y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Isaac Newton, en la escuela primaria sus profesores no sabían qué hacer para mejorar sus calificaciones. Marilyn Monroe, su productor, pensó que era poco atractiva, y no podía actuar, pero ella no se dio por vencida. Thomas Edison, cuando era un niño, su profesor le dijo que era demasiado estúpido para aprender. Antes de crear la primera bombilla de luz con éxito, realizó más de 9.000 experimentos. Sylvester Stallone, como muchos actores, deseaba tener éxito. Sin embargo, la fortuna le había dado la espalda. La situación económica le era tan adversa que tuvo que dormir 3 días en una estación de autobuses. No tenía dinero ni para comer. Tuvo que robar las joyas de una mujer. Hasta tuvo que vender a su perro porque no podía seguirlo alimentado. El no hablar bien le dificultaba obtener un buen papel. Tampoco los guiones se adecuaban a él. Así que escribió Rocky en tan solo 20 horas. Deseaba protagonizarlo, pero las productoras se negaron a hacerlo. Solo les interesaba el guión, pero no que lo interpretara. Hizo varias negociaciones, donde le ofrecían una cantidad considerable, pero no lo querían a él como actor. Después de varias negociaciones, logró el papel estelar, aunque sus ganancias fueron muy inferiores a lo que hubiera obtenido si hubiera vendido el guión. Pero eso le abrió las puertas de la fama. Lo primero que hizo con el dinero que ganó fue recuperar a su perro. ¿Qué hubiera sucedido si Sylvester Stallone se hubiera dado por vencido demasiado pronto? Si hubiera dejado sus sueños a un lado para convertirse en un mesero o un obrero. Sin embargo, nunca se dio por vencido aunque las adversidades tocaron a su puerta. Muchas personas con un gran talento deciden abandonarlo porque a las primeras oportunidades se le dice que no. Se podría pensar que tal vez carecían de talento o les faltaba algo. Simplemente las personas que nunca llegaron a la cima es porque se rindieron antes. Nunca sabrás cuánto te faltaba para llegar a la meta si te das por vencido demasiado pronto. Imagínate si estos personajes famosos vivieron circunstancias adversas y se sobrepusieron a tal grado que marcaron una huella en el camino. Entonces la enseñanza es que no importan las adversidades, el querer es poder, el secreto es seguir intentándolo. Entre más sigas en el camino, estarás más cerca de llegar a la meta. Perseverancia. Cuando éramos pequeños, nos contaban la fábula de la tortuga y la liebre, donde ambos animales participaron en una carrera. La liebre pensó que tenía todo para ganar porque tenía la capacidad para correr, así que se confió y durmió. Por el contrario, la tortuga tenía en mente que aunque no contaba con la rapidez, tenía la constancia y enfoque en un solo punto. Esto le permitió ganar. La perseverancia es como la carrera de la tortuga y la liebre. La liebre tenía velocidad, pero se confió y se quedó dormida. Por el contrario, la tortuga no tenía tanta energía y rapidez, pero fue constante y llegó primero a la meta. A menudo estamos en el camino correcto, solo que nos damos por vencidos demasiado pronto. Las personas exitosas creyeron en sus sueños y sus instintos. Cuando parecía que nadaban contracorriente, redoblaron sus esfuerzos, porque sabían que eso haría la diferencia. Eso los separó de los otros. Trabajaron aún más cuando los tiempos parecían difíciles. Tenían fe en que todo lo que soñaron llegaría. La gente más exitosa no fue aquella que no tuvo problemas, por el contrario, fue la que más se enfrentó a los obstáculos. Cuando estos se presentaron, redoblaron esfuerzos cuando otros ya se habían dado por vencidos. Esto los separó de los que se quedaron en el camino solamente imaginando la cima. De los que la alcanzaron, fueron como la gota que con el paso del tiempo y mucha constancia, logra romper la roca y la amolda a lo que ella desea. Puedes esperar a que las circunstancias adecuadas surjan o crearlas tú mismo, como la gota que a base de constancia, logra traspasar cualquier material y lo moldea. La constancia permite lograr cualquier cosa. Ese es el poder de la perseverancia. Nada en el mundo puede sustituirla. Las personas que han triunfado han fracasado varias veces.
pero tienen la capacidad de seguirlo intentando. Hace poco le pregunté a una amiga que tiene varios libros entre los más vendidos en Amazon cuál era el secreto de su éxito. Me dijo que el secreto es que a pesar de las circunstancias adversas y los momentos difíciles, seguía escribiendo. Entre más fracases, más veces seas rechazado y más sufras, el éxito será mayor porque la perseverancia nos ayuda a aprender de los errores y nos vuelve más fuertes. Cuando aprendemos de nuestros errores, nos acercamos más a nuestro objetivo, como en la escuela. Algunas materias serán más difíciles y muchos se dan por vencidos demasiado pronto. Si fuera fácil cualquiera lo haría. Son experiencias, no fracasos. Si no obtienen los resultados deseados, aprenderás de ellos y lo intentarás de nuevo. Los que triunfan se centran en lo que hicieron bien. La mayoría de las veces las historias de éxito se ven desde el momento en que alcanzaron la cima, pero no de lo que vivieron para obtenerlo. Cuando la mayoría de la gente les dijo, no se puede, no sigas, para que lo intentas, simplemente escucharon sus instintos y continuaron en el camino. Estuvieron atentos de las señales y encontraron el tesoro escondido. Muchas veces se ven las cosas desde el momento en que tuvieron éxito, pero en la historia no se relatan los momentos complicados, cuando todo parecía estar en contra. Imagina un inventor famoso que tuvo muchos intentos fallidos, pensó que no lo lograría, se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si valdría la pena tantos años de esfuerzo, pero estaba seguro de que las cosas llegarían a su vida. Tenía fe en que lo lograría y cuando otros lo desanimaron, prefirió no dar poder a las palabras negativas, y logró sus sueños. Hasta el matrimonio, que parece más estable y que han llegado juntos a la vejez, tuvo momentos difíciles, en que muy probablemente pensaron en el divorcio. El dinero no alcanzaba y era más sencillo rendirse, pero se mantuvieron juntos, y resolvieron sus problemas, trabajaron en equipo por el bienestar de sus hijos, y superaron las dificultades, con mucha paciencia, tolerancia y amor. Supieron visualizar la meta. Ellos se dejaron guiar por sus instintos, y creyeron en sus sueños. No les importó que otros pensaran que no se podía, o les pusieran más trabas de las que ya tenían. Simplemente creyeron en sí mismos y que las oportunidades estaban ahí, solo era momento de tomarlas. Cuando te sientas triste y que el mundo se cierra, solo piensa que ya eres alguien exitoso, entonces te darás cuenta que el éxito está en ti. Solo es que lo intentes. Cuando te sientas decaído y que las cosas no están funcionando del todo bien, decreta: yo soy exitoso, yo soy perfecto, yo soy un hijo de Dios. Verás cómo en poco tiempo muchos pensamientos positivos llegan a tu mente. Si se trata de un negocio y parece que no está funcionando, decreta: Dios es mi socio en los negocios, Dios es mi provisión ilimitada de dinero y todo bien que necesito. Verás cómo en poco tiempo te llegan los clientes. Pueden ser los únicos, pero con ellos hagas la venta de todo el mes. Si consideras que tener éxito es tener una familia armoniosa y las cosas parecen ir mal, con muchos problemas en casa, decreta: envuelvo a mi hogar en un círculo de amor divino y de perdón. Entonces poco a poco notarás que la familia se vuelve más armoniosa. Superar los obstáculos. Si deseas ser guiado para encontrar eso que estás deseando, entonces pide que se te dé una respuesta, un indicio, una señal, y pon atención. Es posible que ya se te hayan dado muchas señales, pero no te has percatado de ellas. No me creas, solo inténtalo, te dará mejores resultados de lo que esperas. Cuando pones a Dios en lo que deseas, verás cómo se acomodan las cosas de la mejor manera. Puede que necesites al proveedor correcto y eso te será enviado. A llegarse de recursos. Es posible que tengas un buen negocio entre manos, pero no puedes aprovecharlo porque requieres de dinero extra o algunos otros recursos y solo cuentas con lo necesario, lo cual hace que se vuelva prácticamente imposible. Algunas veces las cosas están frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, un escritor puede pensar que no tiene tiempo o que no cuenta con suficientes elementos para llevarlo a cabo. Te puedo decir que muchos de los escritores buscan un empleo de medio tiempo, y utilizan los fines de semana y horas que ocupaban en ver televisión o de sueño para escribir. También puede ser que les llegue la inspiración cuando van en el transporte público, entonces utilizar un cuaderno puede ser de gran ayuda. Hace poco tuve una junta en la escuela de mi hija. Salí de ella a las 6 de la tarde, y tenía que regresar a las 9 de la noche para recogerla, así que no le vi sentido volver a casa temprano. Entonces se me precipitaron las ideas de un nuevo libro. No contaba con hojas para escribirlo, así que compré 5 y debajo de un puente, creé la idea principal del libro.
Si no lo hubiera hecho de ese modo, es posible que hubiera olvidado la inspiración. Hace tiempo, laboraba en un despacho jurídico, realizaba todo tipo de funciones, pero mis ingresos eran muy pocos. No obstante de estar titulada como licenciada en Derecho, eso no me daba grandes beneficios, solo la oportunidad de aprender. Mi jefe faltaba 2 veces por semana, o iba un par de horas y después se retiraba, así que yo me hacía cargo por completo del despacho. Salía de casa a las 7 de la mañana y llegaba casi a las 10 de la noche. Por supuesto que no tenía tiempo para hacer crecer mi negocio, y no tenía tiempo de ver a mi hija, solo un par de horas por la noche en lo que cenábamos y arreglaba las cosas para el día siguiente. Requería de mi madre, para que la cuidara. De mi anterior empleo, había logrado guardar algo de dinero, pero en ese sitio, en vez de incrementar mis ahorros, habían disminuido considerablemente. Ya habían pasado 2 años, en los que no veía ningún avance económico. Entonces mis gastos aumentaron porque mi hija entró a la secundaria, necesitaba un mayor ingreso y ahí no lo obtendría. Se me vino a la mente una idea: podía laborar desde casa y poner anuncios para obtener clientes. La forma de que me contactarían sería el celular, así que unas semanas después renuncié. Por supuesto que a mi jefe no le agradó. 6 meses después ya tenía los mismos ingresos que recibía en el despacho, con la diferencia de que podía estar al pendiente de mi hija y ser mi propio jefe. También me permitió tener otras actividades extras, como escribir, tomar algunos cursos y que mis clientes me recomendaran nuevos asuntos. Un amigo daba clases en una escuela privada, le pagaban 50 pesos la hora, era muy poco, me decía que no le veía futuro. Entonces le pregunté por qué no iniciaba su propio negocio. En ese momento me comentó que lo pensaría. Meses después acondicionó la sala de su casa y empezó a dar cursos de regularización. También daba clases particulares para ingresar a secundaria, preparatoria y universidad. Esto solo lo hacía los fines de semana. De manera que su tiempo libre era su inversión para hacer crecer su negocio, y el resto del tiempo obtenía ingresos en la escuela particular. Unos años después ya tenía muchos alumnos. Tal vez requieras dinero para crear tu propio negocio, pero no sabes cómo obtenerlo. Imagina que requieres 100.000 pesos. Puedes buscar un socio que te dé esa cantidad, o 2 personas que te den 50.000 pesos. 5 que te den 20.000 o 10 personas que te den 10.000. Viernes en la televisión un reportaje de unos actores que iban a realizar una película independiente. En ese momento no contaban con muchos recursos económicos. Sin embargo, la forma de allegarse de elementos fue solicitar socios. Ofrecían a las personas que donaran un poco dinero, que pondrían su nombre en los créditos. Por supuesto eran tantos que sería con letras muy pequeñas. Si la cantidad era más grande podrían ir a las grabaciones. Una aportación más alta les daría la oportunidad de aparecer como extras, y con una donación mayor podrían convertirse en socios y recibir ganancias de la película. Eso hizo que se capitalizaran y otros creyeran en su proyecto con tal de recibir un beneficio. A veces las respuestas están frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. Pide y se te dará. Realiza una evaluación de lo que necesitas y pide que se te manifieste. Podrás notar cómo se te precipitan las cosas que requieres. Hace poco me comentaron de una persona que ganaba mensualmente el equivalente a 50 veces el salario mínimo. La vida le había dado una excelente oportunidad de estar en una empresa que valoraba su trabajo. Sin embargo, así como recibía el dinero, lo gastaba. Tenía 2 sirvientas, los mejores vehículos, comía en restaurantes muy finos y nunca se preocupó por ahorrar. Entonces sacó un crédito hipotecario por la cantidad de 5 millones de pesos. Para ello necesitó 2 hipotecas. Un año después la despidieron, y sus deudas ascienden a 40.000 pesos mensuales. La única forma de capitalizarse era traspasar el crédito, pero ella se negaba a hacerlo porque le ofrecían una cantidad inferior a la que había invertido. La solución estaba frente a sus ojos, pero no se daba cuenta. Haz una lista donde visualices diferentes posibilidades. De esa manera, podrás analizar algunas opciones y encontrarás la que más te convenga. Propósito de vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito de vida? ¿Acaso tengo uno? ¿Para qué fui enviado a este mundo? ¿Por qué? Aunque no me lo creas, cuando fuiste enviado a este mundo, fue por una razón. No fue simple casualidad que te tocaran esos padres o que te sucedieran tantas cosas que han forjado tu personalidad. Cada una de tus sueños y capacidades tienen su razón de ser.
Es algo que tienes que trabajar, tal vez tengas una melodiosa voz, y te fue dada para que los demás la escucharan, o tienes una inteligencia más allá de lo normal que te permitirá descubrir una nueva cura para una enfermedad rara. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Acaso crees que fue simple casualidad o Dios se equivocó? Por supuesto que no. Antes de ser un feto ya se te habían dado las herramientas para cumplir tu plan divino, aquello que te haría feliz y los recursos para llevarlo a cabo, como unos padres que se ocuparan de tu alimentación, el suficiente aire para que llenaras tus pulmones cada minuto por los 60, 70 o 80 años que tengas de vida. También se te dio la capacidad de moverte y de pensar, entre otras cualidades, porque crees que a diario se te dan señales. Por ejemplo, constantemente ves el auto de tus sueños y sientes emoción cuando lo ves, ¿o acaso crees que todo mundo siente eso? Por supuesto que no, para muchos ni siquiera sería grato manejar un automóvil. Prefieren el transporte público o no tienen la capacidad de concentrarse lo suficiente para aprender a manejar. ¿Has pensado cuántas personas requieren comer en la calle, porque no tienen tiempo de ir a su casa, o simplemente la cocina no es una de sus cualidades, y requieren el apoyo de alguien con dones especiales en la comida? Es una gran bendición contar con un excelente sazón. Tal vez tengas facilidades para escribir y después de algunos años publiques el próximo bestseller. Eso solo tú puedes descubrirlo. No hay plan de vida pequeño, todos son importantes, solo tú eliges cuál quieres que sea. Puedes ser un artista, un escritor famoso, un abogado reconocido, un estilista o dedicarte al hogar. Tu vida es muy especial. Una sola persona puede hacer la diferencia. Solo pregúntate qué hubiera sucedido si el Maestro Jesús no hubiera entregado sus últimos años de vida para modificar el pensamiento de aquel tiempo. Estuvo dispuesto a ser crucificado por romper con las reglas establecidas. ¿Cuántas personas mueren después de 80 y 100 años, y nadie las recuerda? Sin embargo, Cristo, con solo unos años dedicado a la vida pública, cambió el pensamiento de la humanidad. Tal vez no lo creas tan importante, pero ¿te has puesto a pensar cuál es la mentalidad de los musulmanes? ¿Acaso una mujer tendría las mismas libertades? Por supuesto que no. Ay, las mujeres son inferiores a su marido. La Madre Teresa de Calcuta, a cuántas personas amo y cuido en sus enfermedades, hasta el momento, ha sido una inspiración de vida para muchos seres humanos. Se abrió la inmortalidad para ella. ¿Te imaginas si tu artista favorito no hubiera cumplido su plan de divino? Ahora no escucharías sus canciones que tanto te gustan. Por ejemplo, si Pedro Infante, al primer rechazo, se hubiera dado por vencido, nadie lo recordaría. ¿Acaso el cine mexicano hubiera sido tan exitoso? ¿Cuántas veces te has enamorado con sus canciones o reído con sus películas? Al principio, fue rechazado, pero no se dio por vencido, por el contrario, redobló sus esfuerzos y el éxito llegó inevitablemente. Por supuesto que no fue fácil cerrar los oídos a lo que otros opinan, y seguir su propio corazón, hacerle caso a sus instintos, a esas voces internas que los guiaron y abrieron caminos nuevos que tenían ellos que no tengamos nosotros. ¿Acaso tenían un brazo extra, o un corazón más grande, o un cerebro mayor? Por supuesto que no. Solo persiguieron sus sueños, y se prepararon para ello, enfrentar su destino. Ellos eran tan especiales como tú. La única diferencia es que se dieron cuenta y lo aceptaron, pusieron atención a las señales que se manifestaron en su vida, y aprovecharon sus cualidades. También tenían defectos, como uno, pero se enfocaron en todo lo que sí tenían, y utilizaron todos sus recursos para lograr sus sueños. Puede parecer el más humilde de los empleos, como aquel que recoge la basura, pero aún así es importante. Solo imagina cómo estaría tu colonia si por un mes se pusieran en huelga los recolectores. ¿Cuántas moscas y espacio requerirías para guardarla, o estarían llenos los callejones de basura, afectando las vías respiratorias de los paseantes? Tal vez te parezca muy simple ser madre de familia, pero ¿qué hubiera sido de ti si tus padres no hubieran estado dispuestos a amarte y atender tus necesidades? ¿Acaso podrías haber sobrevivido, crecer sano y fuerte, desarrollarte de la mejor manera? Por supuesto que existen excepciones donde los padres no lo hacen, pero es probable que no sea tu caso. ¿Qué hubiera sido de tus hijos si no desearas amarlos? Tú marcaste la diferencia, pudiste abortarlos, pero no fue así. Tal vez no tengas hijos, pero ¿qué me dices de tu mascota, o tus amigos? Para alguien eres muy importante. No hay plan divino pequeño, todos son importantes. Tu vida significa mucho para alguien más, aunque no sea la persona que esperabas. Este plan divino no es vivir en la pobreza, en la desolación, triste, con miedos, resentido con la vida, siendo víctima de las circunstancias, enfermo e infeliz.
Por el contrario, es hacer lo que más te gusta, realizar cada uno de tus sueños por grandes que sean, aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida. Solo déjate llevar por ellos, pide a tu poder superior que te guíe para alcanzarlos y el universo te dé señales para poderlos cumplir. Solo sueña con ellos con toda tu intensidad, siempre y cuando estos no afecten a otros, como querer el marido de la vecina o que te mueran tus padres para que te dejen la herencia, porque el daño que hagas regresará a ti multiplicado. No necesitas un hombre prohibido o envidiar lo que otros tienen como el dinero de otros, hay suficiente para que tú tengas en abundancia, hay alguien perfecto para ti, tal vez no sea lo que esperas, pero sí lo que necesitas. El empleo adecuado te está esperando, solo es cuestión que te des la oportunidad de pedirlo, siempre y cuando sea por los motivos correctos. No te preocupes cómo llegarán a ti, puede ser que caiga del cielo. Por ejemplo, puedes estar en una situación económica complicada y encontrarte una cadena de oro, o puedes ir a una fiesta y encontrar a la persona que siempre soñaste. Solo deja que el universo actúe a tu favor. Puedes ver a otros más afortunados y preguntarte por qué yo no tengo ese carro, esa casa o ese trabajo. Es simple, solo no has pedido lo que tú quieres. Sé muy específico en tus sueños. Por ejemplo, si deseas un carro, entonces decide la marca, el modelo, el color y hasta el año. De esa forma, llegará a ti, porque si pides lo que sea, eso será enviado. Cuando pidas a la persona de tus sueños, sé muy específico, de lo contrario, sentirá que no es lo que esperabas. Por ejemplo, quiero a alguien alto, alegre, delgado, trabajador, estable, sincero, fiel. Piensa en ello como si ya lo tuvieras, siente la alegría que experimentarías al recibir todo lo que te has propuesto. Visualiza cada momento. Por ejemplo, si sueñas con cantar y que otros disfruten tu voz, entonces suéñalo, vívelo, no te quedes con las ganas. Solo tienes una vida, atrévete, lucha por lo que quieres, por pequeño o grande que sea. Si otros han podido, entonces tú también tienes la capacidad de hacerlo. Si otros lograron sus sueños, ¿por qué no lo intentas? La única diferencia es que ellos acumularon toda su energía para lograr todo lo que se proponían, y aunque parecía que se topaban con obstáculos invencibles, solamente siguieron adelante hasta conseguirlos. Lo único que te detiene eres tú mismo. Si sueñas con tener una cafetería o un restaurante, piensa cuántas personas puedes beneficiar con tu sazón, o escribir un libro. Tú puedes darle un toque especial que nadie más tiene. Tal vez te guste la medicina. Solo piensa cuántas personas necesitan de alguien que cure sus malestares, cuántas personas requieren tu ayuda. Puede que tengas un rancho donde se producen los alimentos, solo piensa en cuántas personas te necesitan a diario aunque no las veas. Igual, te guste hacer videoblogs, o te conviertas en un arquitecto destacado, puede ser que seas un ángel para otros con un empleo tan sencillo como ser taxista. Al sacar de un apuro a alguien o ayudarlo en un momento complicado, parece demasiado sencillo. Así como eres, alguien te necesita, justo ahí. Tal vez tus hijos o tus amigos, a alguien le haces falta, y has tocado otras vidas aunque nunca te has dado cuenta. El lugar en donde te encuentras, es por alguna razón, algo tienes que aprender o ser maestro para alguien. Tu vida, así como la vives, es importante y modificas otras vidas. Puede ser que trabajes en un lugar para ancianos, donde necesiten ser escuchados, alguien que alegre unos minutos de su vida. Tal vez en un orfelinato o en una escuela donde hagas la diferencia para esos niños. Hasta para tu mascota, eres importante. Tal vez sin ti andaría en la calle, pasando maltrato y sin tener que comer. Lo hubiera atropellado un carro o la perrera ya lo hubiera matado. Tu vida ha sido de gran importancia para otros, aunque no te des cuenta. Haz una lista de todos tus atributos, como: soy honesto, trabajador, responsable, fiel, buen amigo, me encantan los quehaceres de la casa. Hago reír a la gente, soy perseverante, tengo buena ortografía, sé escuchar a la gente. Pueden parecer pequeños cada uno de tus atributos, pero es probable que tengas muchos más de lo que imaginas. Eres muy afortunado, solo que no te has observado todo tu potencial. Pregúntale a tus mejores amigos cuáles son las cualidades que tienen, y te llevarás una grata sorpresa. Agradecer. Hace tiempo, mi dentista me contaba su triste historia. Su hijo decidió estudiar la misma carrera que el hombre tenía. Lo apoyó en todo lo que necesitó durante sus años de escuela, pagando la colegiatura, libros y útiles. También le daba dinero para transporte y que pudiera tener para algún imprevisto o comprarse algún alimento. Cuando terminó la carrera, le puso su propio consultorio en una colonia de alto nivel adquisitivo.
En cambio este hombre descuidó su negocio por apoyarlo. En una ocasión el hijo necesitaba cambiar sus muebles a otro despacho, y le pidió a su padre su ayuda. Entonces el hombre tuvo que sacrificar su tiempo en el negocio para hacerlo. En el proceso se lastimó una mano, también perdió algunos clientes. Me decía que lo había hecho con el fin de apoyar a su hijo. Sin embargo, al terminar de hacerlo ni siquiera recibió un gracias por todos los esfuerzos realizados. Por el contrario, el joven se avergonzaba de aquel hombre que había trabajado para darle todo, sin darse cuenta que eso le abría las puertas a mejores oportunidades. Parece demasiado simple, pero no lo es. A menudo se olvida agradecer a las personas el apoyo que nos han dado. Nos ocupamos de pensar en sus fallas y somos demasiado duros cuando se equivocan, pero cuando están a nuestro lado y nos apoyan, se llega a considerar una obligación. El agradecimiento es muy importante. Todo hombre sabe que cuando la mujer se muestra agradecida por el dinero que se le da, se esfuerza mucho más para que no le falte nada. Dar las gracias por las pequeñas cosas nos abre puertas. Por ejemplo, cuando el jefe le agradece al empleado por un trabajo bien hecho, hace que se motive. Cuando el marido felicita a su mujer por la comida que preparó, por las pequeñas cosas, es un impulso para hacer un mayor esfuerzo. Un simple gracias atrae más de lo que deseamos. Cuando le decimos a alguien esa palabra, lo hacemos sentir que es importante para nosotros. Agradecer por las cosas que pedimos nos da la certeza de que ya fueron escuchadas nuestras solicitudes y ya fueron atendidas. Agradecer un nuevo día, nuestra salud, el dinero que hay en nuestra cartera, la ropa que traemos puesta, la compañía de los seres queridos, hace que se atraiga más de los que deseamos. Reconocer el esfuerzo de los demás nos permite obtener mejores cosas. Imagínate que alguien te pide apoyarlo en un proyecto importante y después de utilizar todos los recursos con que cuentas, ni siquiera recuerda agradecer tu esfuerzo, mucho menos recompensarte de alguna manera. ¿Lo volverías a apoyar? Lo más probable es que no sea así. De la misma manera, actúa el universo. Cuando pedimos algo debemos agradecer lo que ya nos fue dado, como la salud, la inteligencia, el instante que se vive, la casa que tenemos. Las cosas, por pequeñas o grandes que sean, tal vez parezca insignificante, por ejemplo la salud con que contamos, pero imagínate que el día de mañana ya no fuera así o ya no pudieras ver lo que hay a tu alrededor. Tal vez parezca insignificante, pero es algo que nos permite valernos por nosotros mismos. El agradecer hace que mejores cosas se precipiten. Comparte lo que se da, el universo lo regresa multiplicado, de una forma u otra se te devuelve. En la Biblia se habla del diezmo, pero si no eres muy religioso, imagínalo como un árbol frutal. Hay que invertir en poner la semilla, regar la tierra, quitarle los insectos o las plagas que pueden afectarla. Después de algunos años ese árbol, en agradecimiento, multiplicará las semillas que se le han dado. El diezmo no precisamente puede ser en dinero donado a la iglesia, puede ser en tiempo para atender una causa humanista, en ayudar a los más necesitados, por ejemplo regalar alimento o ropa a un indigente. Dar aquello que se tiene, por ejemplo regalar unas horas en un asilo escuchando a alguien que lo necesite. Por supuesto tiene que ser de la manera más amorosa posible, ya que con la intención que se da en la forma en que se recibe. Para que exista abundancia, es necesario también no deberle nada a nadie, ya que de esa manera solo se seguirán acumulando deudas. Lo que se da con amor, el universo lo regresa multiplicado. No se requiere que los demás lo sepan. Por el contrario, entre mayor silencio se guarde en ese aspecto, es mejor. El ayudar a otros hace que nos sintamos prósperos, y nos darnos cuenta de lo afortunados que somos. A menudo tenemos más cosas de las que pensamos. Hoy es el tiempo perfecto. Cada segundo que desperdiciamos en el ayer es energía perdida. No podemos cambiar las cosas que sucedieron, solo aprender de ellas. Puede ser el momento más triste que hayamos vivido o el más feliz, pero al revivirlo, nos perdemos del presente. Hoy tenemos la capacidad de lograr lo que soñamos. Contamos con todos los recursos a nuestro alcance para invertirlos en lo que nos conviene. Por más que se intenten borrar los errores del ayer, esto no es posible, solo podemos aprender de ellos. El mañana es incierto y lo construimos a través del instante justo que lo estamos viviendo. Si hoy hacemos las mismas cosas, en 10 años obtendremos los mismos resultados. Para modificar nuestro futuro, hay que hacer cambios en el presente. Preocuparnos del mañana hace que desperdiciemos valiosos momentos. La vida es muy corta, el tiempo es un recurso que se agota. Nada cambiará si no deseamos que así sea. Somos responsables de lo que sucede en nuestro presente. Hoy es el momento de que mejores cosas lleguen a nuestra vida,
de intentar lo inimaginable. Si otros han podido, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nada llega por casualidad, todo tiene una razón de ser. Entender por qué suceden las cosas ayuda a conocer las reglas del juego, y no permite el volar más alto. Hoy es el momento preciso de amarnos, de reconocer lo valiosos que somos, de apreciar lo afortunados que hemos sido por tener un cuerpo perfecto, una mente capaz de lograr lo inimaginable. Hoy es lo único que tenemos, este aliento, este instante, con la capacidad de lograr todo lo que nos proponemos, y sobre todo el día de hoy estamos vivos.